Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo especial de Todo Cheats Gaming. Antes que nada y antes de que crean que esto simplemente es un video de conspiración, me presento un poco algo que nunca antes había hecho. Tengo experiencia en los campos de geopolítica, económicos, ciberterrorismo, ciberseguridad, inteligencia y defensa. Así es que, en base a mis estudios, es por lo cual he decidido hacer un video al respecto del tema del calentamiento global y del cambio climático, que no son la misma cosa, ¿ok? Lo voy a separar en dos, como en dos secciones, que una va a ser precisamente calentamiento global y otra inversión magnética polar. Ambas afectan gravemente a nuestro planeta y básicamente tenemos los días contados con esto, y a continuación les platicaré por qué. Ahora, primero, antes que nada, el calentamiento global se refiere solo a la temperatura de la superficie de la Tierra, mientras que el cambio climático incluye el calentamiento y los efectos secundarios de ese calentamiento, ¿ok? Como pueden ser glaciares, los que se derriten, tormentas más severas, sequías más frecuentes, tsunamis, terremotos, etc. Dicho de otra manera, el calentamiento global es un síntoma del mayor problema del cambio climático causado por los seres humanos. Ahora, ¿qué causamos los seres humanos y qué no? Los seres humanos causamos el calentamiento global por las emisiones de dióxido de carbono, que no es lo mismo que el cambio climático, ¿ok? Hay dos factores que nos están llevando a las catástrofes que estamos viviendo en estos días y que vamos a vivir dentro de los próximos 30 años. Y muchísimo más. Y no... Bueno, la verdad es que no los quiero desanimar, pero no importa qué hagamos, es inevitable. Pero podemos reducir el impacto o la gravedad de los desastres naturales que van a azotar a nuestro planeta y a nuestra especie en los próximos años. El planeta ha experimentado cambio climático antes, ¿ok? La temperatura promedio de la Tierra ha fluctuado a lo largo de la historia durante 4.000 millones de años, 5.000 millones de años, muchísimo tiempo, ¿ok? Y en esos periodos la Tierra ha experimentado edades de hielo y periodos cálidos interglaciales, ¿ok? En ciclos de 100.000 años cada uno durante al menos el último millón de años. Son fluctuaciones frecuentes, es como una gráfica de trading, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver por aquí una imagen. Les voy a poner por aquí una imagen. Voy a hacer un poquito de zoom para que puedan ver. El año cero que se muestra en la gráfica es actualmente donde estamos nosotros, ¿ok? Incluso aquí en la gráfica nos muestra años en cada 100.000 años antes del presente año actual, aunque aquí la gráfica está un poquito mal, ¿ok? De hecho, nosotros estamos por aquí, por donde tengo el mouse, estamos en este punto, ¿ok? El salto es de acá para acá. En los últimos 100.000 años, los humanos no utilizaban autos, no había fábricas de explotación de hidrocarburos, no había sobrepoblación humana, no había aviones, no había motocicletas, no había coches, no había fábricas, no había nada de eso, ¿ok? Entonces, esto es cambio climático, ¿ok? Esto es completamente natural. Tenemos edades interglaciares y edades de hielo, ¿ok? Tenemos picos y valles. Es una gráfica y tiene un patrón que se sigue, ¿ok? Aquí podemos ver que tuvo un punto muy alto en los últimos 100.000 años, y casi siempre en puntos y picos y valles ha habido catástrofes, ¿ok? Aquí ha habido congelamientos masivos en esas épocas, y aquí pues épocas de muchísimo calor, derretimiento de glaciares, etcétera, lluvias muy fuertes, desastres naturales muy intensos. Pero ahora, ¿qué es lo preocupante? Que nosotros que nos encontramos justo en este punto, ese salto de acá para acá, sí es causado por los humanos. Ok, ese salto tremendo de aquí hasta acá sí es causado por nosotros, y eso es calentamiento global, no cambio climático, calentamiento global. Recuerden que el cambio climático es un fenómeno natural, inevitable, y el calentamiento global sí es algo causado por nosotros, por las emisiones de dióxido de carbono tan masivas que estamos aportando al planeta. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas ofreció un plan con 5 posibles resultados finales, y les voy a explicar uno por uno de cómo podríamos prevenir una catástrofe para nuestra especie. El escenario 1 es que para el año 2050 logremos 0 emisiones de gases invernadero. Esto sería, pues ahora sí que removiendo todas las empresas que generan toda esta emisión de gases invernadero, cambiando todos los coches por coches eléctricos, pues bajando un poco la población, controlando un poco la población humana, porque también nosotros emitimos dióxido de carbono y gases invernaderos durante toda nuestra vida. Entonces, nosotros también somos una máquina de crear emisiones de gases de invernadero, ¿ok? Y solo si logramos esto en el escenario número 1, para el 2100 podría mejorar el clima. Podría, ¿ok? Entonces ya es
Algo que está muy adelante, ya se nos fue de las manos, y ese es el escenario 1. Les voy a explicar el escenario número 2 de la ONU. Después del año 2050 logramos las cero emisiones de gases invernaderos y realizamos cambios socioeconómicos hacia energías sustentables. Esto sería si lo hacemos hasta el año 2050, porque seamos honestos, no vamos a lograr eliminar las emisiones de dióxido de carbono de aquí al año 2050. Ni los gobiernos, ni las multinacionales, ni las fábricas no van a querer aceptar, no van a querer perder su dinero y su poder por el calentamiento global, ¿ok? Entonces, eso no va a pasar. El escenario 2 tal vez es un poco más probable de que durante todos estos años se tome una acción para emitir cero emisiones de gases invernadero, lo cual luego casi imposible, muy poco improbable. Ahora, el escenario número 3. Para el 2100 logramos cero emisiones de gases invernadero, pero con un desarrollo desigual. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes me siguen en Instagram o en otra red privada, sabrán que yo les había mencionado que los próximos 15 años iba a haber desastres naturales terribles, precisamente por el cambio climático, el calentamiento global, y que entre esos fenómenos y desastres naturales iba a haber tormentas más graves, sequías más severas, que California probablemente desaparecería por un fuerte terremoto, y pues también el alimento de Estados Unidos se vería fuertemente afectado. Pero ahora no solo se puede ver afectado por el fuerte terremoto que les había mencionado, sino que también ya se está viendo terriblemente afectado por las increíbles sequías. Recuerden que California es el principal proveedor de alimento para Estados Unidos. Entonces, si California se incendia, hay un terremoto y se traga la tierra, si hay una sequía severa, ¿qué va a pasar con el alimento? Y no únicamente en California. Producir alimento va a ser muchísimo más complejo en los próximos años que lo que ya es actualmente. Entonces, la producción de comida va a bajar muchísimo, los precios van a subir, va a ser muchísimo más difícil producir comida y por lo mismo o van a controlar la cantidad de alimento que puedes comprar o simplemente ya no va a haber mucha comida para comprar. Únicamente algunas personas van a tener acceso a ella y eso va a crear guerras de hambruna, conflictos de hambruna. Entonces, ese es uno de los escenarios catastróficos más probables que yo veo, honestamente, para los próximos 30 años. Para 2050, yo veo un caos absoluto. Siento que no lo vamos a lograr en base a toda la información que he recopilado. Ahora, el escenario número 4. Para el año 2100, se duplican emisiones invernadero, países en crisis, seguridad nacional y alimentos, lo que ya les venía mencionando desde hace mucho tiempo. Entonces, si se duplican las emisiones de invernadero, solo imaginen la cantidad de desastres naturales y la fuerza con la que están golpeando a la humanidad. Tan solo imagínense el doble de daño o el triple. Países en crisis. ¿Por qué habría una crisis? No solo una crisis climática, también una crisis económica, que ya la estamos viviendo, de hecho, y que también va hacia un camino en el que va a causar un colapso social brutal. Okay. Permítanme un momento, les voy a enseñar el poder adquisitivo del dólar. Muy bien, ya estamos aquí. Ahora, esta es una gráfica del poder adquisitivo del dólar, ¿ok? Desde su creación. Bueno, no desde su creación, pero si la pongo desde su creación sería enorme la caída. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? El poder adquisitivo del dólar. Y esto es desde el 2007, no es la oficial. La oficial, ahorita se las enseño, pero de verdad que esa no es la final. Déjenles muestro la oficial. Esta es la oficial. ¿Ok? Aquí no se aprecia bien, pero este es el año 1914. ¿Ok? Ahora, solo imagínense, el poder adquisitivo del dólar estaba en 100. Para el año 2010, no el 2021, para el año 2010, está en 5. O sea, su caída es brutal. Es una caída inevitable. El poder adquisitivo del dólar ha caído de una manera completamente brutal. ¿Y esto qué quiere decir que se haya caído el poder adquisitivo del dólar? Esto refleja inflación, esto refleja expansión cuantitativa, esto refleja depreciación también de la moneda y problemas económicos, crisis económica y en qué va a terminar. No sé si ustedes saben, pero la Fed se está preparando con monedas electrónicas basadas en blockchain como un respaldo a una respuesta de una fuerte crisis económica. ¿Esto qué quiere decir? Que la Fed y países como China, Londres, los países más poderosos del mundo, ya están preparando monedas gubernamentales basadas en blockchain para poder seguir y con un esquema capitalista, ¿ok? Ellos quieren seguir con un sistema capitalista porque saben que el dinero fiat, que es el dinero impreso, el dinero en papel, está a punto de fracasar, está a punto de desaparecer de la faz de la tierra. Ya no va a valer nada.
incluso el dólar. Y como muchos países dependen del dólar y de la Fed, del Banco Central, si el dólar se va a un fracaso absoluto, ¿qué va a pasar en todos los países que dependen del dólar? Obviamente va a haber una crisis muy fuerte, el dinero ya no va a valer nada, y eso también es parte de las tragedias, de los desastres que nos esperan en los próximos años. Y tampoco podemos hacer nada por él. La impresión de dinero sin control, los bonos del tesoro, los programas sociales, todo ha causado que la economía colapse en todo el mundo. ¿Okay? Si Estados Unidos, que es un país extremadamente capitalista, está a punto de fracasar su dinero fiat, tan solo imagínate qué tuvieron que haber hecho los países socialistas, como Venezuela, como Cuba, como Colombia, como China también, para imprimir tanto dinero que el valor de cada billete cayera a cero. ¿Okay? Que en Venezuela la gente ya ni siquiera esté utilizando el dinero y lo tiren en la calle porque ya no vale nada. Eso que está pasando en Venezuela, aunque no lo creas, va a pasar en los países más ricos y en los países más capitalistas, porque todo el esquema del dinero fiat es un esquema Ponzi, no va a funcionar para siempre, es imperialismo y los imperios siempre terminan por caer. Entonces, no va a funcionar. Ahora, vamos a partir el video y vamos a analizar un poco. Perdónenme, todavía no acabo. El escenario 5, mi favorito. Ok, el escenario 5, me faltó el escenario 5. Para 2050 se duplican emisiones de invernadero, ni siquiera para el 2100, para el año 2050. Es el peor escenario posible que tiene proyectada la ONU. Atentos. Hambrunas, lucha de alimentos, inseguridad y un peor y catastrófico calentamiento global. Así es, hambrunas es evidente. De hecho, actualmente ya vivimos hambrunas, por si ustedes no lo sabían, por si no se habían informado y por si no se los habían dicho en los medios. Pero hay países ricos que ya tienen un desabasto fuerte de alimento. Aunque la producción de alimentos se está complicando por el calor, por las plagas también que se multiplican gracias al calor. Y pues es inevitable. Entonces imagínense, para el año 2050 si se duplican las emisiones invernaderos, que es la opción que yo creo que va a pasar. No la opción, es la proyección que yo estoy seguro que va a pasar. Ahora, lucha de alimentos. Esto es desigualdad. Completamente desigualdad y que no haya acceso a alimento. Si actualmente hay una desigualdad muy fuerte entre clases económicas y clases sociales, que también mucha gente las confunde, no es lo mismo, entre ricos y pobres, solo imagínense el caos que se va a desatar cuando llegue toda esa hambruna, cuando llegue toda esa escasez de alimento, y pues los ricos tengan un acceso, incluso hasta ellos, controlado a cierta cantidad de alimento, y los pobres tengan un acceso de cero a alimento. ¿Por qué? Porque su poder adquisitivo va a seguir cayendo. Obviamente los costos del alimento van a subir porque su producción va a ser mucho más difícil y va a haber muchísima menos oferta, pero una enorme demanda. Entonces va a haber muchos problemas sociales ahí, incluso revueltas, revoluciones, lo peor que se puedan imaginar de revueltas sociales. Inseguridad. Ok. Al fracasar las economías, al caer el poder adquisitivo de la gente, las personas van a hacer lo peor, o sea, van a sacar su peor de sí. ¿Por qué? Porque su dinero ya no les va a alcanzar para nada, para comprar, pues nada, ni siquiera servicios básicos, porque también la inflación va a seguir disparando los precios y disparando y disparando y disparando y disparando, y eso nunca acabar del capitalismo. Entonces, ojo, no soy ni socialista ni capitalista, sé que todas son un fracaso, pero hay unas que han funcionado durante más años que otras, y es evidente que el capitalismo ha funcionado durante muchos más años con enormes desigualdades que el socialismo, que deja a todos en una hambruna severa. Entonces, antes de que me acusen de que soy de apoyo cierta clase social, yo no apoyo ni partidos políticos, ni naciones, ni clases sociales. Y eso es lo que se requiere para estudiar lo que yo me especializo. Okay. Entonces, inseguridad. El calentamiento global, pues peores desastres naturales, es evidente, imposible de evitar. Okay. El cambio climático es imposible de evitar. El calentamiento global, seré honesto y les diré cómo se puede controlar el calentamiento global y cómo va a terminar controlándose. En una casi extinción masiva. Ok, aunque se rían, aunque digan que es conspiración, etc. Esto solo va a terminar de una manera y va a ser en una casi extinción masiva, sino es que es de verdad una extinción masiva. ¿Por qué? Porque somos muchísimas personas, no hay un control de natalidad, que mucha gente perdería la cabeza si de un momento a otro los gobiernos dicen ya no puedes tener hijos, está prohibido tener hijos, y se controle la natalidad global para evitar un crecimiento
de individuos que generan emisiones de gases invernaderos. En que las compañías de coches digan, ok, ¿sabes qué? No vamos a vender coches hasta que tengamos puros coches eléctricos y todos los coches que existen actualmente en el mercado los vamos a retirar y los vamos a cambiar por coches eléctricos, al igual que los aviones. Eso es imposible, no va a pasar. Ni los gobiernos, ni las grandes empresas, ni los ricos van a querer dejar todo eso. Entonces, es inevitable. Por más que le quieran buscar, por más que salgan ambientalistas que cambian el clima, que solucionan el cambio climático con un tweet desde su jet privado como Greta Thunberg, eso no va a ocurrir, ¿ok? No va a pasar, simplemente no va a pasar. ¿Y qué es lo peor de todo esto? Que le van a sacar lucro. Así es, las empresas te van a decir, compra esto porque esto va a ayudar al calentamiento global, cuando la realidad es que es inevitable y únicamente van a lucrar. Y todas las energías renovables van a disparar sus precios, todo lo que sea eco-friendly va a disparar sus precios, y es un ciclo vicioso, porque incluso para fabricar todas esas cosas hay un desperdicio de agua, hay una emisión masiva de hidrocarburos que no son para nada eco-friendly, como el cafecito de Starbucks que te estás tomando, o como tu coche Tesla con baterías de litio que extraen niños en una mina de litio, ¿ok? Entonces, es bonito sentirse eco-friendly, pero es una porquería detrás. Es una basura, es la misma basura que todo lo que genera emisiones de gases invernaderos. Entonces, ahora sí, un cortecito y pasamos a la inversión magnética polar y también les explico cuáles son los efectos secundarios de esto y cómo se junta con el calentamiento global y el cambio climático. Muy bien, ya estamos aquí con la explicación de la inversión de los polos magnéticos de la Tierra y cómo esto se crea un escenario perfectamente catastrófico para nuestra especie y para todo el planeta en general. Ok, si ustedes no lo sabían, los polos magnéticos de la Tierra, que obviamente uno estaba en el Ártico y el otro en el Polo Sur, bueno, Polo Norte, Polo Sur, pónganlo así, si lo quieren llamar así, que no son los nombres correctos, han estado moviéndose, ok, se han estado desplazando y han cambiado su posición en el planeta. El polo magnético norte se desplazó hasta Rusia. Y esto ha causado una alteración en el campo magnético de la Tierra y en su movimiento también, que puede desencadenar, bueno, no puede, va a desencadenar desastres naturales catastróficos, completamente catastróficos. De hecho, hace 42.000 años, el mundo experimentó unos siglos de condiciones apocalípticas provocadas por una inversión de los polos magnéticos, combinada con cambios en el comportamiento del Sol. ¿Ok? Esta última gran inversión geomagnética en la Tierra desencadenó una serie de eventos dramáticos que tienen consecuencias de gran alcance para el planeta, ¿ok? De hecho, ese cambio de hace 42.000 años terminó con los neandertales por la cantidad de desastres naturales que azotaron a esa especie en ese entonces. De hecho, fueron como una película de esas del fin del mundo, ¿ok? La capa de ozono fue destruida, por si ustedes no lo sabían, la capa de ozono ya ha sido destruida con anterioridad. Las tormentas eléctricas arrasaron los trópicos, ¿ok? Truenos enormes, tormentas eléctricas súper abundantes de truenos, de relámpagos, arrasaron, ¿ok? Los vientos solares también generaron espectáculos de auroras boreales en muchas partes del mundo donde no se aprecian y que de hecho ya se empiezan a apreciar esas auroras boreales en lugares de Europa donde antes no se apreciaban esas auroras boreales. Ahora, el aire del Ártico se fue sobre América del Norte, las capas de hielo y los glaciares aumentaron porque obviamente los polos magnéticos estaban en otra ubicación que no era la que actualmente estaban y pues obviamente eso causó que esos puntos de la Tierra estuvieran más fríos y se congelaran, ¿ok? Y también lugares donde eran muy fríos empezaron a ser más cálidos. Es por inversión magnética. Y los patrones climáticos cambiaron violentamente, ¿ok? Igual, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, etcétera, etcétera. Durante esos eventos la vida en la Tierra estuvo expuesta a una intensa luz ultravioleta, muchísima radiación. Los neandertales y la megafauna se extinguieron, mientras los humanos más adaptados, los humanos modernos, buscaron protección en las cuevas, que es por lo cual nosotros estamos aquí. Okay. Y es por eso que les digo, o sea, ahí había una población más o menos de humanos que emitían mucho dióxido de carbono, muchos gases de efecto invernadero, pero con una extinción masiva, pues el calentamiento global se controló un poco. Pero el cambio climático continuó su curso. Es lo que les digo, no es lo mismo el cambio climático que el calentamiento global, que siempre lo confunden. Entonces, no es lo mismo. Ahora, el polo norte magnético, donde apunta, voy a poner por aquí un mapa, donde apunta la aguja de la brújula, no tiene una ubicación permanente. De hecho, se tambalea cerca del norte geográfico al punto alrededor del cual gira la Tierra. Ok, esos son los ejes, digamos, los puntos de anclaje magnéticos de la rotación de la Tierra.
Por razones que no están todavía de todo claras, los polos magnéticos pueden ser más extremos que un simple tambaleo, que es lo que está pasando ahorita. Y una de las migraciones más dramáticas de estos polos, lo que ya les decía, tuvo lugar hace unos 42.000 años y se conoce como el evento de las Champs. Pueden investigar más sobre él. ¿Ok? Ahora, ¿qué podría desencadenar estos cambios magnéticos de los polos? Como ya se los mencionaba antes, esto podría desencadenar en fuertes terremotos, derretimiento de los glaciares del Ártico, de Groenlandia también. Y esto que causaría, obviamente, que eleve la marea, que aumente el nivel del mar, y también por unos cambios magnéticos que ha experimentado la Luna también, cada luna llena va a haber mareas más altas, ¿ok? Y eso también ya está comprobado por científicos, por astrónomos, por astrofísicos. Y sí, o sea, la Luna también ha estado experimentando unos cambios magnéticos en su núcleo, y esto también va a causar mareas pues mucho más altas. Aparte añaden el derretimiento de los glaciares por la inversión magnética polar, que también está de la mano del calentamiento global y del cambio climático. Entonces el agua va a subir en muchísimos lugares, que Miami ya se está preparando para esto y está poniendo un dique de 6 metros de altura en algunas partes de Miami para evitar las inundaciones catastróficas. ¿Ok? De hecho, o sea, si los países lo saben, y lo sabían desde hace mucho tiempo. De hecho, trabajando en inteligencia y en defensa, la información ya estaba ahí, pero no estaba permitido liberarla a la sociedad, porque no lo sé, la verdad, pero la información ya estaba ahí. Los países, los gobiernos, la élite ya sabían que esto venía, y a nadie le importa. ¿Por qué? Porque es inevitable. Por más que les digan que lo podemos detener, que podemos hacer algo, no se puede hacer nada. Esto va a ocurrir y no hay ninguna manera de poder detenerlo. Entonces, Miami ya se está preparando con un dique de 6 metros de altura. Muchos otros países ya también lo van a hacer, estoy completamente seguro. Van a tomar ciertas medidas para poder evitarlo. Y ahora hay otra cosa. En California hay unas placas tectónicas que se están hundiendo. ¿Ok? Es parte de la falla de San Andrés. Y esas placas tectónicas están a punto de hundirse una debajo de la otra. ¿Y esto qué podría pasar? ¿Qué podría ocasionar? Pues que California se la trague la Tierra. Gran parte de California, si no es que toda California. Y esto de que viene de la mano también del cinturón de fuego que se ha estado activando gracias a la inversión magnética polar y al cambio climático. Y bueno, el calentamiento global únicamente les da un empujón para que terminen de darse en la madre. Entonces, toda la falla de San Andrés va a experimentar terremotos horrendos. Los terremotos más fuertes registrados en nuestra civilización inteligente, entre comillas. Erupciones volcánicas. De hecho, Yellowstone podría entrar en erupción. Y si Yellowstone entra en erupción, no tienen ni idea del impacto que va a tener en la capa de ozono. ¿Okay? Nos vamos a quedar de nuevo sin capa de ozono si explota Yellowstone. Y pues otra vez el sol va a tener un efecto gravísimo con los rayos UV. Y pues vamos a tener que sobrevivir como los neandertales, bajo cuevas. ¿Por qué? Porque si sales, el sol te va a matar de cáncer, de un golpe de calor, de deshidratación. Va a haber sequías gravísimas, ¿ok? Incontrolables, desabasto de alimentos, hambruna, y todo se conecta perfectamente en un escenario completamente caótico, catastrófico y desastroso. ¿Ok? Yo, la verdad, en base a mi experiencia, en base a la inteligencia recabada que he estado recopilando durante mucho tiempo sobre todo este tema, la verdad, para el año 2050 yo lo veo un año completamente catastrófico. No se va a controlar esto. La gente no va a tomar medidas. Tal vez tú como persona dices, ok, cambio mi coche por uno eléctrico, empiezo a usar bicicleta, siembro árboles, evito gastar tanta agua, como más saludable, pongo un huerto en mi casa. Eso es algo que sí recomiendo. Pongan un huerto en su casa. ¿Por qué? Porque cuando haya desabasto de alimento, de verdad, no quieren vivir eso. No lo quieren vivir. Entonces, a todos les recomiendo, pongan sus huertos, pongan sus árboles frutales. Si pueden tener gallinas, tengan gallinas para que puedan producirles huevos. Tengan todas las maneras posibles de crear su propio alimento, porque lo que viene para los próximos 30 años es horrible. ¿Ok? Yo lo llamaría la próxima gran extinción masiva, sin mentirles. Es algo inevitable. Nosotros estamos en ese pico del gráfico que ya les había enseñado con anterioridad. Nosotros estamos en ese pico. ¿Ok? No importa qué hagamos, estamos en un punto altísimo. Va a tener una corrección de temperatura bastante fuerte. Piensen en la Tierra como un paciente enfermo. ¿Ok? Tiene que liberar toda esa temperatura, toda esa energía para poder recuperarse.
Y lo va a hacer. No es una opción, lo va a hacer. Nuestro planeta lo tiene que hacer y lo va a hacer. Entonces, cuídense mucho. Nos quedan unos buenos años de paz todavía. Bueno, paz entre comillas, porque los desastres van a continuar. Los desastres naturales van a seguir incrementando su agresividad, su mortalidad, su letalidad. Entonces, disfruten de una vida pacífica, entre comillas, porque lo que viene para el año 2050, mi proyección, y estoy seguro que la proyección que ellos tienen, pero no quisieron decirlo para no alarmar a la población, es completamente caótica, es de hambruna, es de sequía, es de desastres naturales, es de terremotos, es de tsunamis, es de erupciones volcánicas, es de un calor infernal, un calor letal. Entonces, prepárense, esta es toda la información que tenía para ustedes. Sentía que tenía la obligación de hacer este video, de decirles la verdad, de no suavizárselas como en las noticias, y pues desearles mucha suerte y pues nada, una vida plena, corta que nos queda. Ya veremos cómo se desarrolla en el futuro y esperemos que me equivoque. Esperemos que esté en lo incorrecto. Esperemos que los gobiernos, que las multinacionales, que los ricos tomen acción y de verdad hagan algo. Porque esto es inevitable. Y no importa qué tan rico seas, qué tan poderoso seas. Si hay una extinción masiva a esta escala, ¿de qué te va a servir? Muchas gracias. Nos vemos en el futuro video.